¿Has escuchado alguna vez cómo comienza el mundo según los sabios de África, antes incluso de que existiera la luz? En el reino de Dahomey, en el oeste de África, se contaba que, antes del tiempo, solo existía una oscuridad profunda y silenciosa. De esa oscuridad surgieron dos divinidades gemelas, Mau, una mujer cuyos ojos son la luna, y Lisa, el hombre, cuyos ojos son el sol ardiente. Pero no eran dos dioses separados. Eran cada uno la mitad del dios supremo de los Dahomey, y al despertar, comprendieron que su destino era completar aquel vacío. Maulisa se agitaba, colmada de sueños, belleza y armonía. Viajaba entre los reinos, danzando entre la plata lunar y el oro diurno. Con cada aliento, el oro solar y la plata nocturna se mezclaban en formas aún sin nombre. Y entonces se dividieron. Mau reinaría por las noches y Lisa durante los días. Pero el mundo no tenía forma. Era un abismo de luces y sombras, infinito y lleno de nieblas. Por eso llamaron a una criatura capaz de sostener el mundo entero sin quebrarse jamás. Llamaron a la serpiente eterna, Aido Wedo. ¿Qué criatura podría sostener el mundo entero sin romperlo? En la tradición africana de Dahomey, la respuesta es una serpiente arcoíris, la serpiente cósmica, Aido Wedo, cuyo cuerpo describía curvas más allá del horizonte. Mau y Lisa se montaron en su hocico y la guiaron para dar forma a la tierra, moldeando el vacío con movimientos lentos y eternos. Allí donde la serpiente se elevaba, surgían montañas. Donde descendía, nacían mares profundos. Los valles se formaron cuando se arrastraba por la tierra. Dicen que el viento sobre las dunas no es viento, sino el rastro de Aido Wedo acariciando la tierra. Y cuando su trabajo terminó, el mundo tomó forma de calabaza, redonda, fértil, lista para contener la vida. Y así, Aido Wedo, la serpiente arco iris, pudo descansar. Pero el mundo recién creado estaba silencioso, sin voces que lo celebraran ni manos que lo tocaran. Mau y Lisa descubrieron cuál era el siguiente paso. Debían crear la vida y, con ella, a los humanos. ¿Y si los humanos no fuimos un accidente, sino una obra moldeada a mano por dioses africanos desde el barro? En el reino de Dahomey se contaba que la diosa Mau descendió a la tierra y tomó barro tibio entre sus manos creadoras. Modeló las figuras humanas con paciencia, detalle y amor, como un artesano que sabe lo que es frágil y precioso. Cuando los cuerpos estuvieron preparados, Lisa les insufló su aliento, transmitiendo el calor de su fuego solar. Entonces, aquellas figuras de barro abrieron los ojos, respiraron y caminaron. Mezcla de tierra y cielo, de sueño y energía. Así nació la humanidad, creada para recordar y honrar a los dioses, creada para mantener el equilibrio entre la calma y la acción. Pero ese equilibrio siempre sería delicado, tan frágil como la arcilla húmeda antes de endurecerse. El mundo debía guardar silencio y respeto, pues la existencia de todos descansaba sobre la serpiente eterna. ¿Qué ocurriría si el ser que sostiene el mundo despertara? Esta es una advertencia ancestral de Dahomey. Aido Wedo descansa ahora en las profundidades del océano, enroscado al mundo con su cuerpo inmenso y en espiral. Para mantenerla en calma, Mau escondió grandes reservas de hierro bajo la tierra, el alimento de la serpiente arcoíris. Se dice que, a veces, Aido Wedo se mueve en su descanso, y la tierra tiembla para recordarnos quién sostiene el mundo. Mientras la humanidad respete la tierra, la serpiente permanecerá tranquila y el mundo se mantendrá estable. Pero si los humanos perforan el suelo sin medida, si saquean el hierro sin respeto, el calor la despertará. Entonces, Aido Wedo se morderá la cola, cerrando el círculo que sostiene la existencia. La calabaza del mundo se romperá y la tierra volverá al océano primordial del cual surgió. Así, desde el origen, está escrito también el final. La creación siempre lleva el eco de su destino. Si te ha gustado este mito y quieres conocer más mitos africanos, presta atención a nuestro canal, ya que en los próximos días subiremos varias leyendas como esta. No
No olvides darle like y suscribirte al canal.